Hola amigos de Contexto. Hoy queremos hablar sobre el último informe del Banco Central donde reseña que la economía dominicana creció en abril un 7.5%, nuestro PIB una cifra mayor de lo que esperábamos, siendo pues el primer trimestre completo un 6.7%. Recordemos que ya habíamos crecido un 6.4% los dos primeros meses del año y ahora Los pues tres. 6.3, los tres primeros Los meses del tres, año, dijiste dos. enero, febrero y marzo, y ahora abril, exacto. O sea, ahora el Promedia 6.7. cuatrimestre, no, sí, promedia 6.7. Sí. Es, bueno, importante señalar que la construcción ha crecido con respecto a abril del año anterior un Eso 33.7%. es increíble. Eso es Eso increíble, es un realmente es... adelanto fantástico y además que, como siempre hemos hablado en este programa, la construcción es uno de los sectores que más dinamiza la economía porque mueve desde los empleos hasta la ferretería que vende los materiales, los empleados a nivel profesional, los obreros, o No, la sea fábrica que de es cemento, la fábrica de acero, en la los fábrica bancos de con el clavo. financiamiento, es algo que abarca pues todos los sectores, todos los sectores. También la zona franca crecieron un 14.7%, Muy alto. servicios muy altos, servicios financieros 10.1%, comercio que también mueve muchos sectores el 9.1%, salud 9%, transporte y almacenamiento 7.1%. 8.8. 8.8, transporte y Manufactura almacenamiento. local es 7.1. Ah, ok. Bueno, pero lo que vemos es Sin embargo, la explotación de minas y canteras, menos menos cero, 32%. sí, pero eso ha sido, según ellos informaron, porque ellos toman un mes del año Para para mantenimiento. mantenimiento y esto ha sido, o sea que no es significativo porque se promedia con los No, otros además, meses. en el cálculo del PIB, los sectores no son lineales, es decir, el sector agropecuario, su ponderación dentro del total del PIB, el sector construcción, el sector financiero, el sector de manufactura, el sector de zona franca, no es que todos son iguales y se hace un promedio simple, sino es un promedio ponderado de el peso de cada uno de esos sectores en el conjunto de la economía. Claro, claro. Pero es importantísimo señalar que teníamos mucho miedo en qué iba a pasar en abril en cuanto al comportamiento de la economía, porque ustedes saben que los precios del petróleo se han mantenido a la alta. Y aunque Se han moderado aparentemente, últimamente. sí, de esta semana, a pesar de que solo bajó un peso en la gasolina, No, 4. no. La Premium 4 bajó. Bueno, pero la normal uno. Ah, yo no sé la otra. La cuestión es que a pesar de que los precios del petróleo se han mantenido a la alta, y ya dijimos que aunque en esta semana bajó, pero ya esto corresponde a junio, el crecimiento de la economía se ha mantenido, aunque tal parece que hay algunos arreglos de compra del petróleo, de que ya estos contratos, no sé, no estoy segura, estaban firmados y por eso no nos influyó tanto. Ojalá que con todo esto que está pasando en el mundo, que parece que pues se va a producir más petróleo, que Arabia Saudita ya no parece, vamos a ver qué va a pasar en la reunión de la OPEP, pero tal parece que se va a moderar un poquito estas ansias de que el petróleo se mantenga alrededor de que llegue a los 100 dólares. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Julio, ¿cómo esto se podrá entonces traducir al bolsillo de los dominicanos? Porque es mucho lo que se habla sobre que la gente ve el crecimiento de los sectores, de la economía en general, y esto no se traduce al bolsillo de los dominicanos. Mucho se habla de los sueldos, de que a veces se aumentan los sueldos y todo sube entonces, y que este aumento no se traduce en poder real de compra. Pero lo que la gente tiene que entender es que esto fuera mucho peor si la economía no creciera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora mismo con la tasa del dólar? Se ha últimamente, pues ¿cómo amaneció hoy lunes? Igual, Igual, o sea, no ha seguido aumentando, que es importante. El dólar sí se revalorizó un poco frente al euro, eso lo vimos también. mucho, Sí, mucho, bastante, es mucho. verdad, bastante frente al El euro. euro ha perdido terreno, prácticamente de 1.25, 1.26 ha bajado a 1.15, 1.16. Es casi un 10% que ha Sí, bajado sí. de valor frente al... Es que hay una gran volatilidad en los mercados internacionales
Y, por ejemplo, la nueva imposición de aranceles o la nueva imposición de aranceles ya puesta en la nevera por parte de los Estados Unidos a la Unión Europea, a China, a Canadá, a México y a los demás socios comerciales que le vendían acero y aluminio a los Estados Unidos, ha reavivado este problema de la guerra comercial. Y esa es la gran volatilidad que introduce estos cambios, parece de humor, en el gobierno de los Estados Unidos. Un día dice que no se va a reunir con Kim Jong-un y a los 3 días dice que sí, que eso era él. Yo creo que esa frase que tú has utilizado de cambios de humor en el gobierno de los Estados Unidos pega muy bien para describir la situación que se vive con Trump, que uno la verdad que no sabe cómo va a reaccionar al día siguiente. Bueno, hay que esperar, ¿verdad? Sí, entonces realmente esto que vimos del Banco Central es lo que se llama el indicador mensual de actividad económica, que evidentemente refleja de forma provisional la actividad que se recoge a través de los procedimientos de encuestas y de información diaria que recibe la entidad monetaria sobre los distintos sectores. El IMAE, Indicador Mensual de Actividad Económica. En el Indicador Mensual de Actividad Económica que tenemos una gráfica, que por favor si la tienen por ahí pueden ponérnosla. Es la primera gráfica de las dos que hay. Se ve como si uno calcula en abril del año 2017, ahí está, si la pueden poner en grande, delante para que la veamos, ahí lo vemos como en abril del 17 el crecimiento casi fue de un 1%, o quizás menos de un 1%. Fíjense cómo en abril de ese año y en septiembre de ese año hubo prácticamente un estancamiento del crecimiento. Sí. Pero el de septiembre ya comienza a ser influido por las medidas de flexibilización monetaria que tomó el Banco Central. ¿Se tomaron en agosto o en septiembre? En agosto, pero el reflejo comienza en septiembre, octubre. Claro. Fíjate cómo octubre, noviembre, diciembre, enero, ya se ve la tendencia al alza y la línea roja que dice la tendencia ciclo hace que la tendencia ciclo se mantenga, a pesar de que el crecimiento es muy alto en el mes de abril, con un 7.5, vemos cómo la tendencia ciclo, en lugar de hacer una subida muy pronunciada, lo que hace es que se estabiliza. Pero estabilizarse a ese nivel, de prácticamente un 6.7% del PIB, es realmente algo inaudito. ¿Qué pasó en abril del año pasado que bajó tanto, Julio? Bueno, el primer trimestre no fue bueno. Los 2 primeros trimestres del año pasado fueron eso fue lo que llamó la atención del Banco Central y tomaron las medidas que se tomaron el 30 o 31 de julio del 2017 y entraron en vigencia en el mes de agosto inmediatamente. Ya pueden quitarla la gráfica, ponerla atrás. Y podríamos tener ahí un peligro si el Banco Central no hubiese hecho eso de bajar por debajo de 1, de 0 en el crecimiento. Si el Banco Central no hubiera tomado estas medidas, que el crecimiento... Bueno, la tendencia era a un crecimiento muy bajo, no era 0, no era al negativo o 0, pero un crecimiento de un país que viene de un 6.8, 6.7, 7, claro. Y que caiga a un 3 o a un 2.8, realmente es una desaceleración muy pronunciada. Claro. La desaceleración se produjo porque bajamos del 6.6 en el año 2016 a 4.6 en el año 2017, es decir, se recuperó ese nivel de crecimiento que se había visto afectado en el primer semestre y en el segundo semestre se pudo hacer un crecimiento mucho mayor. Por los últimos meses, por el último trimestre. En los últimos 3 meses, básicamente, que afectaron positivamente y
lo que se llama el potencial de crecimiento de la economía, que es un 5%, prácticamente se alcanzó con un 4.6%, o 6 o 7. Sí, no, yo creo que fue 4.6. Bueno, muy cercano al 5% en el año 2017. Este año pinta de que con estas medidas y otras que se pueden adoptar, ese crecimiento va a sobrepasar el 5,5%, que es la proyección del Banco Central y la proyección del Fondo Monetario, que es de 5%. Sí. Yo estaba viendo recientemente unas proyecciones de la unidad de inteligencia económica de The Economist, que habla de unas proyecciones más conservadoras. ¿De cuánto? Para el país. Yo las tengo por aquí y la puedo buscar. Aquí están. Las proyecciones de The Economist es 4.5 en el 2017, 4.9 en el 18, 4.4 en el 19, 3.0 en el 20, Wow. en el 21 3.7 y en el 22 3.8. Son mucho más conservadoras Mucho más conservadoras. las que el fondo, por ejemplo, proyecta 5% para el resto del periodo hasta el año 23. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de las variables que toma, por ejemplo, el Fondo Monetario con The Economist? Que son 2 puntos de diferencia, es muchísimo. Son proyecciones que cada quien hace según una serie mira, son datos de ellos mismos. Dice aquí. Entonces, yo pienso que quizás esta es una proyección muy conservadora y que probablemente, si uno toma, por ejemplo, la cantidad de habitaciones hoteleras que se están construyendo, estamos hablando de miles, decenas de miles de habitaciones hoteleras que se están construyendo en los diferentes sectores en el país. Eso afecta a la construcción y al turismo. Claro, yo creo que el turismo va para adelante en nuestro país independientemente y que esperemos que no nos toque ningún fenómeno natural. Pero el turismo afecta a la agricultura porque compran productos agrícolas. Claro, es que el turismo lo afecta a todo. Es como la construcción también, que moviliza a todos los sectores. O sea que yo creo que ahí tendremos un gran crecimiento. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a ver unos cuantos videitos Para que se este entienda pues esto del crecimiento. Volvemos. El Banco Central de República Dominicana anunció que la economía del país creció un 6.4% en el primer trimestre de 2018, liderando con esta cifra la región del Caribe. Las áreas que más aportaron al aparato productivo de la isla fueron las zonas francas con un 10,9% de aumento, construcción 9,3%, comercio 8,2%, y transporte 7,9%. Asimismo, el país experimentó cifras récord en los primeros 3 meses de 2018. En cuanto al nivel de reservas internacionales, tras llegar a 7.577 millones de dólares, lo que significó 1.118 millones de dólares más en contraste con igual periodo de 2017. El crecimiento económico también se vio reflejado en las exportaciones nacionales, las cuales tuvieron un saldo positivo de 7,5%, mientras que los ingresos por turismo superaron los 2.000 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 4,7% en comparación con el mismo trimestre de 2017. Igualmente, la colocación directa de recursos por parte de inversionistas extranjeros a largo plazo tuvo un repunte de 13,7%, lo que se traduce en una nueva entrada económica que supera los 809 millones de dólares. Pues bien, ahí veíamos este reporte sobre los resultados del primer trimestre. Ahora estamos comentando
no el primer cuatrimestre, porque las cifras son preliminares todavía, pero sí estamos comentando el resultado del indicador mensual de actividad económica del Banco Central, que refleja un disparo, a pesar de que la minería cayó bastante, un disparo de el crecimiento de un 7.5%, liderado por un crecimiento inaudito de la construcción de un 33% y del sector Casi un 34, zona un franca. 33.7, increíble. El sector zona franca con un casi 14.7%. Sí. Entonces, aquí lo importante es combinar cómo la economía dominicana podrá comportarse en medio de un entorno internacional turbulento. Yo creo que eso es lo más importante. Los precios del petróleo están como un yoyo. ¿Cómo que se llama esto? Una montaña rusa. Suben, bajan, suben, bajan. Llegaron a $73 por barril el WTI, que es el que se usa de referencia aquí en el país. Pero ahora ha bajado a unos $65 aproximadamente, es decir, en los medianos 60. Y se ha estabilizado por unos días ahí. ¿Cuánto tiempo durará esto? No lo sabemos, porque nadie previó un incremento de tal magnitud de los precios. En este momento, cuando pensábamos que se iba a establecer a la baja, ¿no? Después de que pasó tanto tiempo bajando. Así es. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es los asomos de guerra comercial que hay entre las grandes economías del mundo. China, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea en su conjunto. Ya la Unión Europea sometió tanto a los Estados Unidos como a China a la OMC, al órgano de solución de controversias. China está haciendo lo mismo con los Estados Unidos. Aparentemente los Estados Unidos continuará. Yo no sé cómo va a afectar estas medidas con relación al acero y al aluminio a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del NAFTA, que realmente están siendo, deben ser afectadas porque no han concluido y aparentemente algunos sectores más duros dentro de los Estados Unidos lo que quieren es sacar a los Estados Unidos de ese tratado. Yo nada más digo, bueno, vamos a ver qué pasa con el DERECAFTA también, porque el DERECAFTA tiene una ventaja y es que es beneficioso para los Estados Unidos en la medida que ellos exportan más a los países del DERECAFTA que a los países del DERECAFTA a ellos. Pero la tónica en general es una tónica de dar un paso hacia atrás en el proceso de globalización y de apertura de mercados que había caracterizado ellos y los ingleses, que había caracterizado el mundo desde los años finales de los 70, principios de los 80. Esta es una primera reacción antiglobalización por la derecha, porque hay reacciones antiglobalización por la izquierda también. No habíamos visto antes de esto estas reacciones antiglobalización por la derecha, Julio. No. Bueno, habían posiciones, estaba el Brexit. Sí, exacto. El Brexit, que fue una manifestación de ellos, no como una política de Estado. El auge de los movimientos separatistas, nacionalistas. No, los movimientos populistas de derecha en Europa. Por eso. De ultraderecha, fascista. Alemania. En Alemania. Italia. En Italia, que ya llega el gobierno. Ya Salvini es vicepresidente del gobierno. Y ministro del Interior. Sí. El de la antigua Liga Norte, que se llama la Liga ahora. En Holanda. En Francia, con Marine Le Pen. Pero son movimientos todos recientes. No. Pero el Frente Nacional no es reciente. Con auge. Ya vienen con unos 10 años de incremento
diríamos, de la tensión popular, de la crisis por ese lado. De Pero la el problema es inmigración. la socialdemocracia a nivel internacional, que era la que le había dado sustrato a todo esto, está en una crisis Sí, prácticamente terminal, como si fuera un cáncer terminal. Sí. En Francia el Partido Socialista sacó un 6% Sí. de haber sacado De haber la mayoría liderado. de las elecciones, Claro. tener el gobierno. En Italia 18% el Partido Democrático. En Alemania un retroceso del SPD terrible. Es decir, realmente se está verificando un retroceso, diríamos, de las alternativas de centro, izquierda, pero muy desigual, porque por otro lado entonces Jeremy Corbyn, que es el ala izquierda del Partido Laborista, ese tiene las intenciones de voto más altas que han tenido los laboristas desde los últimos 30 años. En Francia, el ex senador socialista Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, se sale del Partido Socialista y crea un movimiento que casi llega a la segunda vuelta de las elecciones con un programa mucho más radical de la Francia insumisa. Por otro lado, aunque haya tenido algunas dificultades en los últimos tiempos, Podemos sigue siendo una fuerza importante, que es, diríamos, una fuerza antiglobalización por la izquierda. El caso de Syriza, que lo aplastaron como una mosca, pero también lo era. Es decir, es desigual. Hoy en día hay elecciones en México, pronto, y es probable que gane Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y lo mismo pasa en Colombia. No se sabe si ganará Duque o Petro. ¿Y qué seguirá pasando? Es decir, este no es un movimiento lineal. Es decir, las cosas ahora no son una línea, sino que tienen quebradas y tienen retrocesos y adelantos. La situación en Brasil es prácticamente inmanejable. 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 Hay gente que está Todos pidiendo un acusados, gobierno militar. ¿no? Y todos acusados de corrupción, el presidente actual, los que salieron. No, Cuña lo condenaron, al que armó todo el lío con Dilma Rousseff, lo acaban de condenar a 24 años de cárcel. Es que yo digo que los que quedaron estaban más implicados que los que salieron, entonces todos estaban implicados. Son casos de corrupción que han arropado lo que son los gobiernos y es la verdad que lamentable. Y también esto ha hecho que nazcan estos populismos de derecha, reivindicando pues las poblaciones locales. Aquí no ha pasado eso. No, aquí para nada, aquí para nada. Aquí no, es un caso sui generis, Sí. donde los partidos tradicionales mantienen cierta fortaleza, Sí. a pesar de sus crisis internas, de sus diferencias, de sus debates, de sus divisiones, etcétera. Pero hasta ahora, aunque hay asomos de que la población está cansada de una serie de cosas, no ven alternativas en las fuerzas alternativas que se han planteado. Y fíjate que a pesar de, como tú dices, que la población está cansada de los mismos partidos tradicionales, siempre se dice que vendrá esa fuerza externa que saldrá pues de repente para llenar estos espacios que hay. Y no pasa nada. No pasa nada. Esto no pasa. Señores, vamos a una pausa y regresamos. Ya nos desviamos un poco del tema, pero todo es parte. Sí, pero volvemos vamos a ver cómo creció el sector construcción con unas declaraciones de la presidenta de Acoprovi y el sector zona franca también. Volvemos. Bien, amigos, volviendo a este comentario, análisis sobre los resultados de la economía en el mes de abril del año 2018, tenemos unas interesantes declaraciones que fueron recogidas por los servicios de comunicación de la presidencia
tanto de la presidenta de ACOPROVI, que es la Asociación de Promotores de Vivienda, Sí, Susi Gatón en este momento. que tiene mucho que ver con la construcción, y del presidente de Adozona, que vamos a verla. Lo mejor sería probablemente verla una detrás de otra. Sí. Primero la de ACOPROVI y empatamos con la de Adozona inmediatamente, por favor. Como gremio, hemos podido constatar que la construcción ha experimentado una significativa recuperación con respecto a lo que observamos para esta misma fecha en el 2017. Esto ha sido posible por las oportunas facilidades de financiamiento asociadas a las medidas adoptadas por la Junta Monetaria respecto a la liberación del encaje legal. El auge del sector continúa en el mes de abril, donde la construcción registró un crecimiento de un 33.7%, recuperándose con respecto a la disminución experimentada en abril del 2017. En conversaciones con distintos suplidores de materiales, estos han expresado que la demanda de insumos para la construcción ha aumentado de forma notable. El cemento, las varillas, la estructura de acero, las pinturas, las tuberías, entre otros, ya que en adición a las iniciativas que la asociación se encuentra ejecutando, hay numerosos proyectos hoteleros en desarrollo en diversas zonas del país, particularmente en la zona este, proyectándose que se estarían incorporando unas 7.000 habitaciones hoteleras en los próximos 2 años. Asimismo, se encuentran en desarrollo obras de infraestructura relacionadas a otras actividades económicas, como por ejemplo el sector eléctrico, para la diversificación de la matriz energética. Esto resulta cónsono con la reciente publicación del Banco Central, donde se destaca que la construcción ha sido la actividad que más ha contribuido al crecimiento económico en lo que va del presente año. Es una información de mucha relevancia el dato ofrecido por el Banco Central de que el indicador mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril esté situado en un 7.5%, y que nuestra economía para el periodo enero-abril 2018 presente un incremento del 6.7%, colocándonos entre los líderes de toda América Latina. Para la Asociación Dominicana de Zona Franca es necesario resaltar la participación que ha tenido este sector en ese crecimiento que ha tenido República Dominicana. Zona Franca ha crecido un 9.8% para ese primer cuatrimestre del año en curso. Y ahí se destaca las grandes oportunidades que existen en nuestro sector para, a través de esa alianza público-privada, continuar identificando las acciones necesarias para aumentar la generación de empleo, los ingresos de divisas e incrementar los valores exportados en este año declarado de fomento a las exportaciones. Bien, ahí veíamos las declaraciones de la presidenta de ACOPROVI, Susi Gatón, ¿no? Susi Gatón. Y del vicepresidente ejecutivo de Adozona, José Manuel Torres. Que fueron los dos sectores que más crecieron en este mes de abril y que acumulan un crecimiento muy importante si lo promediamos en el cuatrimestre junto con el primer trimestre, aunque las estadísticas económicas en nuestro país no se miden por cuatrimestre, sino por trimestre. Uno lo único que tiene que hacer es el promedio de cada mes. Aquí lo que se estila es primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, y el año y este nuevo instrumento que creó el Banco Central hace ya unos años atrás, que se llama el Índice Mensual de Actividad Económica, que es una aproximación a los diferentes sectores, cómo se han comportado durante cada mes. Hay países que dan la cifra, por ejemplo, de desempleo, la dan mensual, como los Estados Unidos, que por cierto ayer
ayer no, ayer era domingo, el sábado o el viernes dieron la cifra del desempleo de los Estados Unidos, que está en 3.5%, casi un mínimo histórico. Lo que evidentemente beneficia mucho a Trump. Beneficia a Trump en ese sentido, porque la gente lo que le interesa es cuál es su situación particular y cuáles son sus niveles de empleo. Claro que sí. Recordemos que los Estados Unidos, que es un país de tradicional alto empleo, muy alto empleo, Sí. no es como algunas economías con un desempleo estructural, como España, como Italia, como las economías de Europa del Sur en general. Pero en los Estados Unidos, cuando la crisis del 2008 se estalló, ese desempleo llegó a estar en un 9%, lo cual para los Estados Unidos... Más, pasó el 9, Julio. ¿En Estados Unidos? Sí, cuando la crisis del 2008 No, pasó el 9. según mí. Ajá. Vamos a buscar ese dato para Ese estar dato seguros. podría tratar de de confirmar. googlearse, como Exacto. dice, es un nuevo verbo que tendrá que incorporar Muy la academia. utilizado. Y googlealo. Sí. Yo googleo, tú googleas, él googlea, nosotros googleamos. Por suerte es conjugable fácil, ¿verdad? Sí. Julio, hablemos un poquito del sector de zonas francas, que era un sector que bajó mucho. Sí, en la sería República interesante, por Dominicana. cierto, invitar Sí, a este señor Torres. José señor Manuel Torres para hablar sobre Sí. la zona franca, porque uno tiene la idea de que zona franca es muchas mujeres cosiendo. Exactamente, sueldos de miseria. Tenemos, No quizás... no son muy altos. No son muy altos, No, por eso. pero tampoco son muy bajitos. Pero me han dicho, exacto, No son los me han- más bajitos. Me han dicho que han subido, me han dicho que ya no son las mujeres tradicionales en las máquinas, sino que hay industrias ya de tecnología Por ejemplo, importantes. de equipamiento médico, Sí, y de farmacéutica, de electrónica. Es decir, realmente ese es el camino que deberían de seguir estos parques industriales en la República Dominicana para la exportación, y es incorporar cada vez más conocimiento en el producto final. que de hecho esa fue vamos a decir, el estilo que tomaron los Estados Unidos, y por eso también descuidaron los sectores más, vamos a decir, menos educados, el obrero tradicional, y ahora también Trump le está poniendo, vamos a decir, importancia a esa parte. Pero nosotros hemos hecho lo contrario, hemos dado pues importancia a los empleos más simples y hemos Pero no descuidado. es que lo hemos hecho así, no ha sido... Ha sido el devenir. Ha sido, primero, el concepto de zona franca es un lugar donde la gente viene, Claro. produce, Y usa es mano de obra barata, lógico. porque ese es el Ese es el concepto. El leitmotiv. Usa mano de obra barata, y aquellos productos que la mano de obra resulta muy, muy cara en los países desarrollados, particularmente en los Estados Unidos, en el caso dominicano, como por ejemplo lo que es el ensamblaje textil, porque no es textil propiamente, y el textil es hacer la tela, es traer la tela, a veces cortada. Sí, Me acuerdo cuando sí, la ensamblaje, iniciativa ¿verdad? Reagan, que fue una de las cosas que más impulso le dio a la zona franca, y aprovecharse de dos elementos: los bajos salarios, las condiciones de trabajo muy penosas, donde no hay sindicatos, donde no hay condiciones adecuadas, y la devaluación del tipo de cambio. Son esos tres, no son dos, son tres. Claro. Entonces, eso hizo crecer ese sector de, aquí le llamamos textil, pero en realidad es lo que en inglés se llama apparel, que es traer la tela y coser el calzoncillo, el pantalón, el blue jean, etc. Por ejemplo, esas ropas interiores femeninas, por ejemplo, que a veces compramos en los Estados Unidos y le vemos el ticket hecho en República Dominicana. Sí, así es. Son de zonas francas. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre este tema. Bien, amigos, continuamos con este programa sobre
los resultados no el tercer trimestre, no. Del cuarto mes. Del cuarto mes del año, el mes de abril, donde hemos experimentado un crecimiento según el índice mensual de actividad económica. Aquí anda una mosca. Ay, me recordó a Freddy Veragoico, que cuando decía, "Ay, esta mosca, ¿quién le invitó?" Sí, realmente unos resultados. Ahí tenemos el cuadro general, mírenlo. El sector agropecuario, que es un sector importantísimo, prácticamente se quedó igual. En el periodo de enero-abril creció un 6% y en el mes de abril creció un 5.8%. La explotación de minas y canteras cayó un 5.7% en el periodo de enero-abril, pero en el mes de abril propiamente cayó un 32% por razones de mantenimiento, de parada técnica y mantenimiento, entonces no hay producción. La manufactura local creció un 7.1% en abril y creció en el periodo de enero-abril un 6.5%. La manufactura de zona franca, que había creció un 14.7%, casi un 15%, lo cual es extraordinario por la crisis que sufrió en la zona franca a finales de la década anterior, que perdieron muchos puestos de trabajo. Llegamos a tener casi 200.000 empleos y bajamos casi a 90.000. Por eso es que yo quisiera saber si realmente ha habido un reenfoque de las zonas francas, porque para haber crecido de nuevo... Yo creo que sí lo ha habido. Sí. Pero vamos a terminar de ver el cuadro, póngamelo otra vez ahí. Y de un 9.8 promedio, casi un 10 en el periodo de enero-abril. Cuando uno no ve doble cifra ya uno se siente como un poco preocupado. La construcción 33.7, eso es más de una tercera parte. Sí. Y en el periodo enero-abril 16.5, de los cuales los servicios 5.4, en abril 5.1 en el periodo del primer cuatrimestre, energía y agua 5.6 en abril, 5.9 en el primer cuatrimestre, comercio 9.1 y en el mes de abril 8.3 en el periodo del primer cuatrimestre. El sector turismo, hoteles, bares, restaurantes, un 2% en abril, ahí bajó un poco, y un 4.9 en el periodo enero-abril. El transporte y almacenamiento, 8.8 en el mes de abril y 6.8 en el periodo de enero-abril. Comunicaciones, un 4.7 en el mes de abril y un 5.9 en el cuatrimestre enero-abril. Servicios financieros, 10.1 en el mes de abril. Siempre crece el sector financiero. Sí. Y el sector de comunicación también, ahora veo que no creció tanto. El comunicación ya no está creciendo tanto. Es que hay tanto, ya estamos tan comunicados. O tú 4.7. Sí. Que no es poco, ¿eh? No, eran cifras de 20 y pico que crecía a veces anualmente. Es que tenemos un país Pero es que ya primero el país está lleno de celulares. A pesar del mal servicio que dan las telefónicas, es muy malo. Muy malo. Yo estoy que antes era Orange, ahora es Altiz. Y les cuento que no me pongan WhatsApp si no estoy fuera, no estoy con Wi-Fi, no tengo WhatsApp porque Orange o Altiz me tiene sin el internet que yo pago, ¿verdad? Porque ellos lo cobran de la tarjeta de crédito. Yo pago todos los meses mi plan y Altiz yo llamo. Es una denuncia de consumidor. Pero claro, entonces ustedes miren, la primera vez les voy a hacer la historia porque es que hay que hacerla. La primera vez me dijeron que lo que se resolvía el asunto me iban a poner un paquetico de 2 gigas. Al otro día me dicen lo mismo, 4 días diciéndome lo mismo. Al quinto día, que ya era la otra semana, me dicen que no, que ellos lo que me hicieron fue un crédito de 37 pesos, no sé para qué, en mi factura, y que con eso yo tenía que comprar un paquetico de internet. Pero resulta que ya eso hace 15 días hoy. Estoy sin internet en mi celular de Altiz. Que llame a Altiz, le dan a uno 25, que uno si va manejando se tiene que parar, lo hacen esperar media hora cada vez que uno llama y sigue todo igual, sin celular, pagando mi cuestión. Entonces, qué mal servicio dan las telefónicas y yo creo que son todas. Pero en este caso es Altiz, que me tiene sin celular. Vamos a ver que me dé un crédito de 37 pesos, me lo dieron. Gracias, Altiz, por el crédito de 37 pesos. Oye. Insurrección popular en contra de Altiz. Pongan otra vez el cuadrito para seguir con el PIB.
por favor. El cuadro del crecimiento. Sí, póngamelo en Póngalo pantalla. adelante. Estábamos en servicios financieros, que creció un 10.1 y en el cuatrimestre 6.2. Las actividades inmobiliarias y de alquiler, que es un sector que se mide ahora distinto, 3.7 y 3.7. Enseñanza 2.8 y en el cuatrimestre 1.7. Salud 9% y en el cuatrimestre 8.1. Hay muchas inversiones. En salud incluso. Hay Inversiones un turismo, extranjeras. Exacto. Hay turismo de salud ahora ¿Tú has mismo. visto una clínica que están haciendo ¿cómo se llama? Esta que tiene un pedazo en Contravía, la Roberto Pastoriza, antes de llegar a la López de Vega, un edificio grande. Eso es una clínica. Sí. Wow. Me dicen que es una inversión venezolano-norteamericano. Incluso, yo. Pero por muy ejemplo, grande, de $70 millones. wow. Incluso, por ejemplo, en Nuevo Centro, que hay muchos consultorios médicos ahora, me dicen, perdón, que hay un helipuerto que pueden venir incluso directamente. Sí, el aeropuerto está arriba, pero lo usan muy poco. Pero lo han usado para Sí, eso, me dicen. es decir, vemos cómo salud crece de una forma muy grande. Además que están las renovaciones de todos los hospitales públicos también, que se están inaugurando poco a poco. Sí. Otras actividades de servicio, 3% en abril, 3.3% en el cuatrimestre, y la administración pública 0.6% y 0.6% en el cuatrimestre también. Entonces, el IMAE crece 7.5% en abril, influenciado por construcción y por zona franca y por sector financiero, digamos, encabezado. Y en el cuatrimestre, enero-abril, que había crecido enero-marzo, 6.4 la sube a 6.7, lo que hace que se acerque. Yo recuerdo la rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central, cuando le hicieron una pregunta a un periodista, le preguntaron sobre en cuánto él esperaba que terminara. Él dice, mire, a mí no me sorprendería que lleguemos a 7 si las cosas siguen como van. Y estamos cerca. Sí, estamos cerca.